que no conoce. Por eso queremos conocer mejor a Cristo, para vivirlo y anunciarlo, formar discípulos que comprendan, vivan y anuncien la fe. El Rincón del Catequista. Hola, hola, todos sean bienvenidos al Rincón del Catequista, un podcast para conocer, vivir y transmitir la fe católica. Mi nombre es Lucero, soy catequista en la ciudad del Cusco y me alegra mucho que hoy podamos compartir este nuevo espacio de formación. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que hablamos sobre una pregunta muy importante. ¿Basta con saber la Biblia para enseñar catequesis? Allí descubrimos que el catequista no anuncia únicamente la Sagrada Escritura, sino toda la fe que la Iglesia ha recibido, custodia y transmite a través de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Hoy continuaremos este camino respondiendo una pregunta que puede cambiar completamente nuestra manera de entender la catequesis. ¿La catequesis es una clase o un verdadero encuentro con Cristo? Antes de comenzar, quiero recordarte que cada domingo encontrarás un nuevo episodio aquí, en el Rincón del Catequista, para seguir creciendo juntos en esta hermosa vocación al servicio de la Iglesia. Si este podcast está siendo de ayuda para ti, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este episodio con otros catequistas de tu parroquia o comunidad, y de esa manera podremos seguir formando una red de catequistas que deseen conocer mejor a Cristo para anunciarlo con fidelidad. Y por supuesto, me encantaría leerte. Puedes dejar en los comentarios tus experiencias, preguntas o aquellos temas que te gustaría que abordemos en próximos episodios. Comencemos. Hoy voy a comenzar este episodio presentándote una realidad que probablemente tú ya conozcas y hayas experimentado. En nuestras parroquias, las catequesis suelen desarrollarse con bastante esfuerzo, con bastante preparación y evidente generosidad. Los catequistas preparamos cada encuentro utilizando diferentes recursos y herramientas. Tenemos una secuencia en el desarrollo de los encuentros y siempre iniciamos con una oración o una lectio divina. Proponemos ciertamente dinámicas o cantos, utilizamos nuestras herramientas como las pizarras o papelotes o quizás algunas fichas y trabajamos con la Sagrada Escritura, el catecismo, cierta bibliografía que apoye y refuerce nuestros temas, ¿no? Y también ahora nuestros libros de formación para los sacramentos, que están estructurados en 3 etapas, ¿no? El catecumenado y la mistagogía. Y todo esto refleja de hecho el deseo sincero de ofrecer una formación cada vez más ordenada, más cercana a lo que la Iglesia propone. Sin embargo, es importante que nos planteemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de que nuestros catecúmenos reciben el sacramento para el que ya se habían preparado? Puede ser el bautizo, la primera comunión, la Eucaristía o la confirmación. Lo que todos esperamos es que este sacramento marque el inicio de una vida cristiana más comprometida. Esperamos que los niños, los adolescentes, jóvenes y adultos continúen participando en la vida de la Iglesia, quizás se integren a una comunidad parroquial, perseveren en la Eucaristía dominical, o sea, en la misa, y sigan creciendo en la fe. Y precisamente para eso existe, ¿no?, lo que es la mistagogía, para acompañar a quienes ya han recibido los sacramentos y ayudarlos a profundizar en el misterio que han celebrado. Pero seamos sinceros, muchas veces la realidad es distinta. Con frecuencia, solo un pequeño grupo continúa su camino dentro de la comunidad. Muchos dejan de participar en la Santa Misa, ya no vuelven a las actividades parroquiales y poco a poco se van alejando de la vida de la Iglesia. Y ojo que no menciono esto con ánimos de juzgar ni señalar, ¿no?, a nadie. Al contrario, creo que todos como Iglesia estamos llamados a reflexionar sobre esta realidad con un espíritu de conversión.
Y en esto también influye el modo de cómo se va comprendiendo los sacramentos de iniciación a la vida cristiana. En ocasiones son meramente vistos principalmente como una tradición familiar, como un acontecimiento social o incluso como un requisito solicitado, ¿no? Ya sea para ingresar a determinadas instituciones educativas. Y cuando eso ocurre, existe el riesgo de que el sacramento se perciba solamente como una meta que hay que alcanzar y no como el comienzo de un camino de discípulo junto a Cristo. Entonces, tenemos que plantearnos lo siguiente, y esto merece toda nuestra atención. ¿Será que sin darnos cuenta en algunos momentos hemos reducido la catequesis solo a un espacio donde se transmite conocimientos y se prepara para una celebración, cuando en realidad su finalidad es mucho más profunda? Porque si la catequesis fuera solamente una sesión de clase, bastaría con aprender contenidos, dejaríamos probablemente tareas, cuestionarios, plantearíamos exámenes con notas y quizás al concluir el proceso tendríamos que estar entregando libretas, ¿no? Y eso lógicamente no es lo que se quiere, porque la catequesis es ante todo un encuentro con el mismo Jesucristo vivo. Entonces ya no solamente pues se trata únicamente de enseñar verdades de fe, sino de acompañar a una persona para que descubra el amor de Dios, responda a ese amor con libertad y quiera permanecer junto a Cristo durante toda su vida. Y precisamente eso es lo que la Iglesia nos invita a redescubrir. Ya teniendo en cuenta esta realidad parroquial, es momento de dejar de lado nuestras impresiones y preguntarle a quien realmente tiene autoridad para responder este cuestionamiento del episodio de hoy. ¿Qué nos dice la Iglesia? Y la respuesta es sorprendentemente clara. La pregunta que da el título a este episodio es: ¿la catequesis es una clase o un encuentro con Cristo? Y la Iglesia responde que la catequesis se enseña, pero no nació para ser una clase, nació para conducir a las personas al encuentro vivo con Jesús. Esta afirmación puede parecernos algo sencillo, pero tiene otro tono, tiene otra perspectiva y otra manera de comprender este misterio, porque una clase tiene como finalidad transmitir conocimientos. La catequesis, en cambio, tiene como finalidad formar discípulos. Una clase suele terminar cuando toca el timbre y hay salida, ¿no? Y ahí ya regresas a tus actividades normales. Pero la catequesis continúa durante toda la vida. En una clase el éxito suele medirse por cuánto aprendió el alumno y esto se suele medir con notas. En la catequesis el verdadero fruto se descubre cuando una persona comienza a vivir como discípulo de Cristo. Por eso reducir la catequesis a una simple enseñanza religiosa sería disminuir enormemente la riqueza que la Iglesia ha custodiado durante más de 2000 años. Recuerden, Cristo no ha enviado profesores, envió discípulos que formaran discípulos. Vámonos al Evangelio. Antes de ascender al cielo, Jesús reúne por última vez a sus apóstoles y les confía la misión que va a marcar la historia de nuestra Iglesia. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, del 19 al 20: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos vamos a detener un momento en estas palabras, porque Jesús pudo haber dicho simplemente vayan y enseñen, pero no fue eso lo primero que dijo. El primer mandato fue hagan discípulos, y esa diferencia no es un detalle meramente, es la clave. Es la clave para comprender toda la catequesis,
Porque enseñar es una parte del proceso, sí. Formar discípulos es el objetivo. Un discípulo no es alguien que simplemente escucha una explicación. Un discípulo es quien aprende del maestro para configurar toda su vida según él. Aprende a pensar como Cristo, aprende a amar como Cristo, aprende a perdonar como Cristo, a servir como Cristo, incluso a sufrir con esperanza como Cristo. Por eso, la catequesis nunca puede conformarse solamente con transmitir información religiosa. Su misión es muchísimo más alta. La catequesis está llamada a formar auténticos discípulos del Señor. Jesús mismo nos enseñó cómo se hace la catequesis. Existe un relato o un pasaje del Evangelio que considero uno de los modelos más hermosos para toda la catequesis. Es el relato de los discípulos de Emaús, y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Y nos dice que 2 discípulos caminaban tristes, confundidos y sin esperanza. Han visto morir a Jesús y creen que todo ha terminado. Entonces va a ocurrir algo extraordinario. Jesús resucitado se acerca a ellos, pero no comienza pues corrigiéndolos. No inicia con un sermón, ni mucho menos les hace un examen para comprobar cuánto recuerdan de las Escrituras. Lo primero que hace, ¿qué es? Caminar con ellos. Los escucha, les pregunta, les permite expresar su dolor. Solo después comienza ya a explicarles las Escrituras. Y finalmente, al partir el pan, sus ojos se abren y descubren que quien caminaba con ellos era el mismo Señor. Entonces, es genial y miren, observemos el orden. Primero, el encuentro. Después, la palabra. Luego, la celebración y finalmente la misión, porque aquellos discípulos regresan inmediatamente a Jerusalén para anunciar lo que habían vivido. Este pasaje realmente resume de manera admirable la pedagogía de Dios. Jesús no transmite únicamente conocimientos, transforma el corazón. Y esa debe ser también la aspiración de todas las catequesis. No basta con que nuestros catecúmenos sepan quién fue Jesús. Lo que la Iglesia desea es que descubran que Jesucristo está vivo, que camina con ellos, que quiere formar parte de su historia. Muy bien, llegados a este punto, vamos a tomar nuestro catecismo de la Iglesia Católica y nos vamos a dirigir al numeral 426 y vamos a ver cómo nos responde directamente la pregunta que nos hacemos en el episodio del día de hoy. Y la respuesta es: el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Entonces, creo que vale la pena detenernos un momento en estas palabras. Y el catecismo no dice que la finalidad de la catequesis sea solo transmitir conocimientos. Tampoco dice que consista simplemente en preparar para recibir un sacramento. Ni siquiera afirma que el objetivo sea completar un programa de formación. Dice algo mucho más interesante, algo que tenemos que tener en cuenta. Poner en comunión con Jesucristo. Comunión significa compartir la vida, entrar en una relación, conocer a Cristo hasta el punto de dejar que Él transforme nuestra manera de pensar, de decir, de amar y de vivir. Entonces aquí comprendemos por qué la catequesis no puede limitarse meramente a una explicación doctrinal, porque nadie entra en comunión con otra persona únicamente leyendo un libro sobre ella. Uno entra en comunión cuando existe una relación viva, una interacción. Entonces eso mismo es lo que busca la Iglesia. No formar expertos en religión, no formar teólogos, no formar personas que lo sepan todo, no en cuestión a conocimientos en la Iglesia, sino que busca hombres y mujeres que vivan unidos a Cristo.
Bien, vamos a darnos cuenta, los que hemos accedido al directorio para la catequesis, que insiste constantemente en que la catequesis debe inspirarse en el catecumenado de la iglesia primitiva. Y esto significa que la catequesis debe dejar de consistir simplemente en explicar contenidos, porque este es un proceso que introduce progresivamente a una persona en la vida cristiana. Por eso hablamos ciertamente de una especie de itinerario, no de un curso. Y un itinerario implica 1, caminar, 2, crecer, madurar y convertirse. Entonces es aprender poco a poco a vivir como verdaderos cristianos. Y aquí encontramos uno de los desafíos más grandes para nosotros como catequistas en función en nuestras parroquias. Con frecuencia invertimos bastante tiempo en preparar un tema, y está bien, pero quizá dedicamos muy poquito tiempo a enseñar lo fundamental. Por ejemplo, orar, enseñar a vivir la Eucaristía, enseñar el silencio delante del Santísimo durante una adoración, enseñar el valor del perdón, enseñar cómo escuchar la palabra de Dios. Y todas esas experiencias también forman parte de la catequesis, porque nadie aprende a ser cristiano únicamente escuchando explicaciones. Se aprende viviendo como cristianos, y todo lo mencionado es lo que inicialmente la iglesia primitiva hacía. Entonces, esto no es una idea reciente. Ya en el siglo IV vamos a ver que San Cirilo de Jerusalén preparaba durante meses a los catecúmenos antes de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero lo más interesante venía pues después. Una vez bautizados, él continuaba reuniéndose con ellos para explicar el sentido profundo de aquello que habían celebrado. A esas enseñanzas las conocemos hoy como las catequesis mistagógicas, porque San Cirilo sabía que recibir un sacramento era el comienzo de una vida nueva, no era el final de un camino. Siglos más tarde vamos a ver que San Agustín de Hipona escribía una obra extraordinaria titulada La catequesis de los principiantes, ¿no? Y ahí aconsejaba a los catequistas no limitarse a transmitir datos o conocimientos, sino anunciar la historia de la salvación de tal manera que el corazón del oyente se pueda encender y descubre el amor de Dios. Y resulta impresionante comprobar que después de muchos siglos, la preocupación de la iglesia sigue siendo la misma. No formar personas que sepan mucho sobre Dios, sino personas que vivan con Dios. En este punto vamos a descubrir una advertencia que sigue siendo actual y nos vamos a ir a un dato. En 1975, San Pablo VI escribió una frase que conserva toda su fuerza a la actualidad. En la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi afirmó, en el numeral 41, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Y estas palabras deberían interpelarnos profundamente. ¿Por qué? Porque un catequista puede dominar perfectamente un tema, puede explicar muy bien el catecismo y aprenderse los numerales de memoria. Puede quizás preparar excelentes dinámicas, pero si su vida no refleja aquello que anuncia, tarde o temprano el mensaje pierde credibilidad. El primer libro que leen nuestros catecúmenos no es el catecismo, ni sus cuadernillos. Es nuestra propia vida, nuestra manera de orar, nuestra forma de participar en la Santa Misa, nuestro respeto por la liturgia, nuestra paciencia, nuestra caridad, nuestra coherencia. Todo esto que les acabo de mencionar también evangeliza.
Entonces, la catequesis es una clase o un encuentro con Cristo. Después de escuchar la palabra de Dios y la enseñanza constante de la iglesia, la respuesta es clara. Muy bien, queridos catequistas, hemos llegado a este punto y quisiera que dejemos por un momento nuestros documentos, las definiciones y los conceptos para hacer un pequeño ejercicio muy sencillo, porque todo lo que hemos escuchado hasta ahora corre el riesgo de quedarse en una bonita teoría, si no aterriza en nuestra realidad como catequistas. Y aquí quisiera hacerte una pregunta muy personal. Tú, cuando preparas una catequesis, ¿qué es lo primero que ocupa tu mente? El tema que debes explicar, la dinámica que vas a realizar, el canto que tienes que utilizar o la ficha que debes completar. O quizá piensas primero en cómo ayudarás a que ese niño, ese adolescente, ese joven o ese adulto dé un paso más hacia Cristo. La respuesta a esta pregunta puede cambiar completamente nuestra manera de preparar una sesión de catequesis, porque sin darnos cuenta podemos dedicar horas y horas y horas a preparar una excelente exposición y apenas unos minutos a preparar nuestro propio corazón. Un catequista podría terminar una sesión pensando que bien salió, ¿no?, la dinámica, pero la pregunta más importante sería otra. ¿Hoy mis catequizandos se acercaron un poquito más a Jesús? Porque una catequesis puede ser muy entretenida y al mismo tiempo muy pobre espiritualmente. Del mismo modo, una catequesis sencilla sin grandes recursos materiales podría convertirse en una experiencia profundamente transformadora cuando Cristo ocupe el centro. Y creo que aquí está uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Estamos viviendo en una cultura acostumbrada a la inmediatez, al entretenimiento y a los estímulos constantes. Eso también influye en la catequesis. A veces sentimos la presión de que todo debe ser divertido, rápido y sorprendentemente para mantener la atención del grupo. Sin embargo, la fe no crece únicamente por aquello que entretiene. Recuerden que la fe madura cuando una persona descubre el sentido de lo que vive y aprende a abrir su corazón a la acción de Dios. Por eso, como catequistas necesitamos recuperar algo que nunca debimos perder: la confianza en la fuerza de la palabra de Dios. Isaías, el profeta, transmite una promesa extraordinaria de parte del Señor. En su capítulo 55, en el versículo 11, dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará mi voluntad y cumplirá la misión que le confié. Qué descanso produce escuchar esto, porque no somos nosotros quien convertimos los corazones, no es nuestra elocuencia, no es nuestra creatividad, no es nuestra capacidad para hablar. Es Dios quien actúa a través de su palabra. Nosotros somos meros instrumentos. No por eso vamos a improvisar, ¿no es cierto? Al contrario, un catequista responsable evidentemente tiene que estudiar, tiene que preparar sus encuentros y busca formarse constantemente. Pero tiene que comprender que la eficacia de la catequesis no depende solamente de sus habilidades, sino de la gracia de Dios. Y esa certeza también nos libera de otra tentación: creer que todo depende de nosotros. Habrá encuentros en los que sentirás que la sesión no salió como esperabas. Quizá los niños estuvieron distraídos, los jóvenes participaron poco, o el ambiente fue difícil. No te desanimes. Recuerda que muchas veces la semilla que queda sembrada en el silencio ya da frutos cuando menos lo imaginamos. Ahora bien, si la catequesis busca conducir al encuentro con Cristo, entonces cada elemento de nuestra sesión debería preguntarse: ¿esto ayuda realmente al encuentro? Un consejo para esta semana. Quisiera proponerte un ejercicio muy concreto. Antes de preparar tu próxima catequesis, no abras primero tu libro. No busques inmediatamente una dinámica. Haz algo distinto. Busca en tu Biblia, lee lentamente el pasaje que vas a trabajar. Permanece unos minutos en silencio y pregúntate: ¿qué me está diciendo hoy el Señor a mí? Porque nadie puede conducir a otros hacia un lugar donde él mismo no ha entrado
Cuando primero dejamos que la palabra transforme nuestro corazón, nuestras explicaciones dejan de ser un discurso aprendido y repetido, ¿no? Y comienza a brotar desde la experiencia. Bien, queridos catequistas, hoy la Iglesia nos ha recordado una verdad que nunca deberíamos olvidar. La catequesis no es simplemente enseñar contenidos, es acompañar a las personas para que conozcan, amen y sigan a Jesucristo. Porque una catequesis puede comenzar en un salón, pero su verdadero fruto se ve cuando el catequizando continúa caminando con Jesús dentro de la iglesia. Vamos a culminar este momento con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Maestro y buen Pastor, gracias por llamarnos a servirte en el hermoso ministerio de la catequesis. Haz que nunca olvidemos que antes de enseñar tu palabra debemos dejarnos transformar por ella. Danos un corazón humilde, paciente y lleno de amor para acompañar a quienes tú nos confías. María, Madre de la Iglesia y primera discípula, enséñanos a escuchar a tu Hijo, a vivir el Evangelio con fidelidad y a conducir siempre a los demás hacia él. Amén. Muy bien, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio nos haya ayudado a redescubrir que la catequesis no es simplemente una clase. Si este episodio te ha sido útil, compártelo con otros catequistas, así entre todos podemos seguir creciendo en nuestra vocación y servir cada vez mejor a la iglesia. Y si quieres seguir formándote conmigo, Dios mediante, el próximo domingo estará disponible un nuevo episodio del Rincón del Catequista. Ahí viajaremos a los primeros siglos de la Iglesia para responder una pregunta que nos ayudará a comprender mejor nuestra propia vocación. ¿Siempre existieron los catequistas? Descubriremos cómo nació este ministerio, quiénes fueron los primeros en transmitir la fe y qué podemos aprender hoy de ellos. Y recuerda, nadie puede amar lo que no conoce ni transmitir aquello que no vive. Por eso, conozcamos mejor a Cristo para vivir con fidelidad y anunciarlo con alegría. Hasta el próximo episodio de Rincón del Catequista. Que Dios te bendiga. Nadie ama lo que no conoce. Por eso queremos conocer mejor a Cristo. Para vivirlo y anunciarlo. Formar discípulos que comprendan, vivan y anuncien la fe. El Rincón del Catequista.